estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los lunes, Juan Pablo Álvarez con lo último sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. La Unión Europea y el Mercosur consensuaron el viernes un histórico acuerdo comercial que, de ratificarse, crearía un mercado integrado de 780 millones de personas consumidoras y beneficiaría tanto a las importaciones como a las exportaciones de la Argentina. Pero no hay que perder de vista que es una instancia que ya se había alcanzado hace unos 5 años y que nuevamente su ratificación enfrentará obstáculos, especialmente por la resistencia de Francia, que sigue luchando para proteger a su propio sector agropecuario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este pacto propone eliminar los aranceles de hasta el 55% en productos justamente del agro europeo, lo que generaría ahorros anuales estimados en 4.000 millones de euros para exportadores de ese continente. Las automotrices de la UE serían los grandes beneficiados, teniendo en cuenta que los aranceles del 35% se reducirían gradualmente. Pero reitero, el proceso de ratificación no será sencillo, teniendo en cuenta que tiene que ser aprobado por el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y posiblemente los 27 parlamentos nacionales. Por el lado del Mercosur, cada parlamento nacional debe dar su aval también. Desde Francia, Emmanuel Macron había definido a los términos como inaceptables, pero hay que ver cuánto más puede resistir con su propio gobierno en crisis. En el 2023, el comercio bilateral entre los bloques alcanzó los 110.000 millones de dólares, con la UE representando el 14% de las exportaciones y el 20% de las importaciones del Mercosur. Sin embargo, el intercambio comercial viene perdiendo dinamismo en la última década, en parte por el auge de otros socios y barreras comerciales vigentes. Desde Brasil, Lula emerge como un firme defensor del acuerdo, con el apoyo de Alemania y España en un contexto de creciente influencia china en la región latinoamericana. Para cerrar, escuchemos lo que dijo al respecto el director de la consultora ABSEB y exministro del gobierno de Mauricio Macri, Dante Sica. Es una excelente noticia para la Argentina el cierre del acuerdo Mercosur-Unión Europea que se ha alcanzado en el día de hoy en la cumbre del Mercosur. Este es un acuerdo que venía negociándose hace más de 25 años y que logró un primer acuerdo muy fuerte en el año 2019. Es un acuerdo muy equilibrado entre el sector industrial y entre los sectores agropecuarios y que va a generar una potencialidad, quizás en el corto plazo no tan fuerte en materia de comercio, pero sí claramente en el nuevo contexto internacional en el cual las cuestiones geopolíticas, el impacto de la pandemia y los cambios en la tecnología van a permitir que Argentina pueda consolidar procesos de inversión, en especial en los sectores de energía, en los sectores de minería, en los sectores de servicios basados en conocimiento, que son las nuevas demandas que hoy el mundo tiene y que la Unión Europea necesita garantizar. Con esto puede reafirmarse y reforzarse la posibilidad de que el Mercosur y en especial Argentina se transforme en un proveedor confiable de estos bienes. 2. Según datos de ADEFA, los impuestos representan el 58% del precio final de los autos vendidos en Argentina, incluyendo tributos distorsivos como ingresos brutos provinciales, contribuciones laborales y tasas municipales. Es en ese contexto que el recientemente eliminado impuesto país venía agravando la situación de las automotrices. Sin ir más lejos, sumaba un 7,5% para vehículos de menos de $25.000 y hasta un 30% para los más caros. Esa situación había llevado a las automotrices a implementar estrategias como pagar con dólares propios para evitar sobrecostos, lo que generó distorsiones en la cadena comercial. Sin embargo, las perspectivas para el 2025 son mucho más alentadoras tras la eliminación justamente del impuesto país. Toyota y Honda dijeron a Bloomberg Línea que destacan una mejora en los precios finales, es decir, a la baja, aunque advierten que otros impuestos internos siguen siendo de los más altos de la región. Si comparamos con países vecinos, en Chile, por ejemplo, nos encontramos con precios mucho más baratos que en Argentina al no tener barreras arancelarias. Y todo esto hace al gran debate que se viene en la Argentina. ¿Cuánto debemos proteger a la industria automotriz y a qué costo? A la vez, es cierto que si miramos modelos fabricados en el país, las pickups, por ejemplo, no nos encontramos con precios tanto más altos que en los países vecinos. Por el momento, el sector proyecta cerrar el 2024 con más de 400.000 unidades vendidas y alcanzar las 500.000 en 2025, impulsado por la estabilización económica, mayor oferta de modelos, recuperación de salarios y el empuje del agro y la vuelta del crédito. En ambos casos, sin embargo,
embargo, lejos del máximo histórico de 800.000 unidades que se alcanzó en el 2011. 3. Las acciones de la empresa argentina de satélites Satellogic se dispararon por 90% la semana pasada en Wall Street, esto después que la eligiera la NASA para un contrato de observación terrestre valuado en hasta $476 millones. El acuerdo estará vigente hasta noviembre de 2028 e incluye la provisión de imágenes multiespectrales de alta resolución para estudios climáticos y monitoreo ambiental. El salto abrocha un buen año para la acción de Satellogic, que duplicó su valor bursátil desde enero, pasando de 1,55 al entorno de $4 al cerrar la semana pasada. Sin embargo, el papel sigue muy lejos de su precio inicial de $9,90 de cuando salió a la bolsa por SPAC en el 2021, mientras que su récord histórico fue de $12,33 en el 2022. Fundada en 2010 por Emiliano Kargieman, Satellogic se especializa en satélites de observación terrestre para aplicaciones como agricultura, planificación urbana y gestión de desastres. Aunque nació en Argentina, la compañía trasladó su producción a una zona franca uruguaya buscando mayor estabilidad económica, industrial y jurídica. En una entrevista que tuve con Kargieman hace más de un año, me dijo que Argentina necesita 15 años de estabilidad para atraer inversiones tecnológicas de peso. Una historia entonces de lucha y vuelve, teniendo en cuenta que Satell llegó a valer menos de $1 este mismo año. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó el viernes 0,4%, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,4% para Globant y caídas de hasta 2,5% para Decoagro. Los bonos ley Nueva York cerraron en verde de hasta 1%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.050 pesos, al igual que el dólar MEP, y el contado con liqui cerca de los 1.073 pesos. El Banco Central, por su parte, compró el viernes $239 millones, mientras que el riesgo país va a abrir cerca de los 769 puntos. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Venimos de una semana medio flojita para los bonos argentinos en dólares y el riesgo país terminó en 769 unidades. Si bien puede haber alguna incomodidad con este número, ya que hacia fines de noviembre el spread soberano llegó a estar en 720 y pico, lo cierto es que el rally de este año sigue intacto y tengamos en cuenta que al comenzar 2024 estábamos en 1.907 unidades de riesgo país. De hecho, para ponerle un poco de buena onda a la semana, me gustaría hacer mención a un informe de Grupo IEB acerca del efecto de riqueza que generó el rally argentino tanto en renta fija como en renta variable. Comparando con los valores que veíamos un día antes del balotaje de 2023, IEB menciona un incremento de $61.452 millones en el market cap del panel líder del Merval y de $20.948 millones en el panel general. En lo que refiere a la evaluación del stock de bonos, el incremento desde el balotaje fue de $44.081 millones en los soberanos hard dollar, $13.055 millones en los OPREAL, que no existían antes del balotaje, y de $96.479 millones en soberanos en pesos. En total, IEB calcula un efecto de riqueza en el mercado de $236.015 millones desde la segunda vuelta electoral, algo así como un 43% del Producto Interno Bruto. Por otro lado, les recuerdo que el directorio del Banco Central ha decidido reducir la tasa de política monetaria de 35 a 32% de TNA, así como la tasa de interés de los pases pasivos de 40% a 36%. En paralelo, los bancos ya no aplican una tasa regulada sobre los plazos fijos, sino que la determinan conforme su propio criterio, lo que anticipa un posible reacomodamiento a la baja de las tasas ofrecidas. Sin embargo, destaca un informe de InView, algunos bancos podrían optar por mantener tasas más atractivas debido a la necesidad de aumentar su liquidez en un contexto de creciente demanda de crédito. En este sentido, muchos están desarmando sus posiciones en LEFI para atender esta demanda, mientras que otros que no disponen de estos instrumentos están recurriendo a otras alternativas para aumentar su flujo de fondos. Hecha esta introducción, ahora vamos a hablar con un experto de mercado como nos gusta hacer en esta columna. En este caso estamos en contacto con Pablo Saboldelli, quien es director de Wealth Management en Ualá. Pablo, bienvenido a La Fija. En primer lugar, te pregunto si con el rally que vienen teniendo los bonos soberanos argentinos, ¿crees que todavía hay margen para que un inversor pueda entrar o es momento de esperar? Estimo que la respuesta puede variar dependiendo si estamos hablando de un inversor conservador o de uno más arriesgado. Los bonos en dólares vienen teniendo un rally impresionante. En el último año vimos subas de
arriba del 100%, de la mano de una fuerte compresión de tasas en toda la curva de hard dólar, con paridades que, a pesar de todo ese rally, con paridades que siguen siendo atractivas y superiores frente a comparables regionales. Recordemos que, por ejemplo, Brasil ofrece tasas cercanas al 6, incluso con toda la inestabilidad monetaria y fiscal del último tiempo. Colombia el 7, Chile el 5, mientras que, Nigeria o Angola están cerca del 10%. Por lo tanto, Argentina, incluso después de este rally, sigue teniendo tasas atractivas por encima del 11%, lo cual sugiere que si el gobierno demuestra que tiene capacidad de pago, hay un margen mayor para seguir comprimiendo y reduciendo el riesgo país. Y no nos olvidemos que venimos de un riesgo país de hace un año de casi más de 2.000 puntos y hoy estamos cerca de 700. O sea que todo este escenario de consolidarse podría seguir empujando un ciclo virtuoso, donde una mejora aún más pronunciada en el riesgo país facilite el rol de la deuda y permita tener más claridad en todos los que son los perfiles de vencimiento. Para nosotros, básicamente, es un problema que entendemos que es de liquidez y no de solvencia para los próximos años. Respecto a ver si un inversor o no es el momento o es un punto de entrada, que bonos vengan comprimiendo y performando no significa que no haya margen para que lo siga pasando. Obviamente que el riesgo-retorno es diferente, digamos, un bono con paridades del 20, el riesgo-retorno era súper atractivo y fue todo un trade de expectativa electoral y de precio, de alguna manera, que se capturó en todos los últimos años y medio, diría. Pero la verdad que si empezamos a ver fundamentos macro sólidos que se consolidan, sin duda todavía hay recorrido y es un buen momento para seguir incorporando bonos hard dólar. De vuelta, obviamente, como mencionabas, creo que la clave tiene que ver con eso, de acuerdo al apetito al riesgo que tiene cada uno, al perfil. Si se considera un poco más conservador arriesgado, tendrá que tener la capacidad de entender qué porcentaje del portfolio está destinado a asignar a estos bonos hard dólar. ¿Qué catalizadores crees que le podrían dar un nuevo impulso a la deuda soberana hard dólar de Argentina? Los drivers o catalizadores para que los bonos argentinos sigan empujando tienen que ver un poco con lo que mencionaba anteriormente. Mayor claridad en el perfil de vencimientos y el rollover, ya sea por acceder a los mercados, acordar con el FMI o con cualquier organismo bilateral, alguna otra herramienta de financiamiento como puede ser una repo. Todo eso ayuda a despejar sin dudas todo lo que tiene que ver con los próximos compromisos del próximo año del Tesoro, que recordemos enfrenta cerca de más de 90.000 millones de dólares, sumando todos los conceptos y dolarizando toda esa deuda. Por lo tanto, que es clave consolidar el equilibrio fiscal, el superávit, seguir bajando la inflación y, como siempre, el frente exportador con el agro, ahora sumando con más fuerza el oil and gas, la minería, son claves para poder acumular reservas y tener un frente externo exportador neto positivo. Y obviamente, consolidar la recuperación económica, la recaudación impositiva. Y además, es súper importante, no nos olvidemos que el año que viene también es un año electoral, por lo cual un resultado positivo para el gobierno le va a dar muchas más herramientas en el Congreso para poder avanzar con cambios y reformas estructurales. Por mencionar algunas, la tributaria, la laboral, la impositiva, entre otras. Y por qué no, tenemos pendiente el lanzamiento del cepo. Por lo tanto, sin duda tenemos un montón de drivers y oportunidades para que la performance de los bonos siga siendo positiva y de la mano de eso se consolide la estabilidad macro para el próximo año. Pablo, ¿cómo armarías hoy desde Argentina un portafolio conservador y uno arriesgado, mezclando renta fija con renta variable? Para pensar en un portfolio conservador, súper sencillo. Con un horizonte de inversión quizás más corto, tenemos todavía buenas oportunidades de tasas en pesos y dólares. Simplificándolo, podríamos pensar un 25% de LCAPs cortas, menos de un año, un 15% con títulos SER, parte media de la curva, un 20% con dólar en algún fondo de money market o, por qué no, en caución, otro 20% hard dólar o en hard dólar con duración menor de un año y el restante 20% con algún fondo de renta fija en dólares con exposición a algunos emisores que tengan exposición a algunos emisores de la TAM. Recordemos que todavía no tenemos acceso directo, por ejemplo, a T-bills del mercado argentino. Y ya mirando un portfolio un poco más agresivo, sin duda sumaríamos algo de equity, principalmente acciones argentinas, un 20% de acciones argentinas, un 20% de acciones de mercados emergentes, vía exposición de ETFs, con alguna sobreponderación de Brasil, también vía ETF, y después el restante 60% con bonos provinciales hard dólar, un 20%, el otro 20% con un poco de bonos SER más largo y el restante 20% con el CAP a un año. Y si pensamos, para los inversores que nos están escuchando y quieren operar a través de nuestra app, quizás un portfolio conservador puede ser un 50% en dólares, un 30% LCAP cortas y un 20% con exposición SER en la parte corta barra media de la curva. Y para un perfil un poco más agresivo, ahí un 20% con renta variable Argentina, un 20% con renta variable emergente, un 20% con soberano hard dólar, el otro 20% con SER y el último 20% con LCAPs a un año. Creo que de esa forma podríamos pensar en algunos portfolios muy simples, balanceados de punto de partida, y obviamente cada uno después tiene que tener la capacidad de entender cómo puede administrar no solamente su estrategia de planificación, sino también
también su aversión al riesgo y otros factores que tenemos que contemplar en el momento de decidir cómo armamos ese portfolio objetivo. En lo que refiere a la curva en pesos, ¿ven más atractivo en inflación o en tasa fija? Depende un poco del tramo de la curva que miremos. Para simplificarlo, si vivimos entre la curva donde el tramo más corto, menor a 6 meses, ahí vemos mayor atractivo en instrumentos ajustados por inflación, principalmente debido a que las break-even de inflación están en torno al 2,4, significativamente por debajo del consenso de las consultoras que se ven reflejados en el REM, lo cual indica un potencial de rendimiento superior a los instrumentos de tasa fija en ese tramo particular. Ahora, si vamos a un tramo medio de la curva, miramos ya algo a un año, con vencimientos hacia fines del 25, vemos con mayor atractivo lo que es tasa fija, las inflaciones ahí break-even para ese periodo rondan el 2%, y bueno, estimamos que mantenerse el optimismo actual y las condiciones actuales, y bueno, proceso desinflacionario principalmente durante el primer semestre del año que viene, ya la expectativa de inflación para la segunda mitad podrían ubicarse por debajo de ese nivel, generando mejores rendimientos en instrumentos de tasa fija. Y por último, bueno, en el tramo más largo, quizás arriba de los 2 años, preferimos más exposición a instrumentos atados por SER, lo que son los BondSER, con tasas reales superiores al 9%, para vencimientos a partir del 2026, 2027, 2028. Un número que cuando vemos promedios históricos quizás es alto, incluso frente a quizás a los spread versus soberanos hard dollar. Por tanto, parece que en ese tramo es mucho más atractivo todo lo que tiene que nuevamente ajustado por inflación. Con respecto a las tasas en Estados Unidos, ¿qué perspectivas tienen y cómo creen que pueden afectar a emergentes? El mercado más o menos le está asignando aproximadamente un 70% de probabilidad de que haya un nuevo recorte de tasas en la próxima reunión de este mes, el 18, y nosotros compartimos esa visión. Pero bueno, la realidad también es que con la victoria de Trump, las expectativas de recortes para el año que viene se vienen moderando, principalmente a varios factores que tienen que ver, por un lado, con la resiliencia económica que mostró la economía de Estados Unidos. Me refiero a que la actividad económica viene teniendo un desempeño mucho más sólido de lo esperado, acompañado de un mercado laboral firme, lo cual ante los ojos de la Fed hace de alguna manera incompatible, hace una situación incompatible con un ritmo acelerado de recorte de tasas. Y por otro lado, otro factor súper relevante que está viendo el mercado es, digamos, todas las políticas que viene asumiendo Trump, es entender cómo las va a implementar y con qué agresividad, ¿no? la va a implementar, desde la presión que pueda uno ejercer sobre la Fed para bajar las tasas hasta todo lo que tiene que ver en la medida respecto a las tarifas y eventualmente también a las políticas inmigratorias. Digamos, son todos temas que terminan teniendo un impacto relevante en la economía, en salarios, en precios, y cuanto más agresivas sean, también son más, digamos, reflacionarias, lo cual en definitiva termina limitando la capacidad de la Fed para recortar las tasas más rápido y fortalece aún más el dólar que la verdad viene fortaleciéndose, se aceleró con la victoria de Trump, pero bueno, respecto a los emergentes, claramente un dólar fuerte y eventualmente tasas altas por más tiempo o un ritmo de desaceleración más bajo o más lento es más negativo, básicamente porque aumenta el costo de financiamiento, hace que algunos países tengan que depreciar un poco sus monedas y fomenta la salida de capitales. Pero bueno, sin embargo, como decía, ese fortalecimiento del dólar ya lo veníamos viendo antes, ya medio un poco está descontado. También muchos mercados o países de mercados emergentes parten de tasas altas que dan un margen o de alguna forma pueden mitigar parcialmente todo el frente externo. En ese sentido, creemos que dentro de todo, digamos, el contexto de incertidumbre, somos optimistas y particularmente creemos que Argentina tiene una gran oportunidad por delante. Si bien la renta fija representa más de un 90% del volumen que se opera en la bolsa, la persona que no conoce el tema suele relacionar lo bursátil con acciones principalmente. Dado que Ualá busca atraer al mercado público nuevo, ¿notan un interés del inversor novato por los bonos o es algo que cuesta entender? Sí, a ver, los bonos suelen o tienden a ser menos intuitivos para inversores nuevos o sin tanta experiencia, básicamente porque contemplan conceptos técnicos como TIR, duration, tasa variable, ajustable por dólar, por SER, y esa famosa relación inversa que es contraintuitiva entre la tasa y precio, donde si sube la tasa baja el precio, viceversa. Todos estos son conceptos que sin duda requieren mayor esfuerzo para poder comprenderlos. Por lo tanto, sí, siempre se suele asociar la operación en la bolsa mucho más con lo que es la compra y venta de acciones, ¿no? Donde es mucho más sencillo o simple entender la relación entre el precio y el rendimiento e incluso el efecto de los dividendos. Pero bueno, sin embargo, vemos muchísimo interés, un interés creciente en instrumentos que quizás un poco más simples como el LCAP o especialmente cuando están vinculados a objetos concretos como protección contra la inflación o protección frente o ahorro en dólares que ayudan a que todo lo que tiene que ver con la renta fija crezca. Pero bueno, es clave simplificar el acceso, la comunicación, seguir educando al inversor y bueno, desde Ualá, ya sea con Aula Ualá, con distintos podcasts o materiales que solemos difundir,
respecto a la educación financiera, trabajamos y estamos convencidos que es el camino. Por ejemplo, en el último año nosotros lanzamos todo lo que es la oferta de bonos desde la app. La respuesta del usuario fue realmente increíble. Logramos niveles de activación similar a los de los CDR y acciones solamente en el primer mes desde que lo lanzamos. Obviamente, en ese sentido, la barrera de entrada que tienen los bonos ayudan a esa adopción. Pero bueno, hay muchísimo para seguir trabajando, pero somos recontra optimistas que el usuario, a medida que va recorriendo ese caminito, va adoptando, va cambiando hábitos y va entendiendo cómo cada producto hace sentido en su portafolio. En línea con lo último, te pregunto si ven que el inversor que entra desde los fondos Money Market o vía Dólar MEP se va animando a instrumentos un poco más sofisticados con el correr de los meses. En el caso nuestro, recordamos, nosotros tenemos lo que es cuenta remunerada, que es automáticamente cuando vos te abrís una cuenta por el saldo que dejás, vas a estar generando un rendimiento hoy del 40%, algo que históricamente los bancos no hicieron y nosotros podemos hacer, y por la tecnología, parte por el costo de desarrollo más bajo que tenemos y parte porque estamos convencidos que es la forma de acercar los productos a los usuarios, terminan siendo, como te decía, esa puerta de entrada. El Money Market históricamente en los últimos años ha ayudado sin duda muchísimo en ese sentido, y Dólar MEP lo mismo, ¿no? Ahora, a medida que el usuario empieza a recorrer ese caminito, se va ganando confianza, explora otros productos, extiende también los vencimientos, empieza a usar plazos fijos. Vimos una reacción increíble en lo que son plazos fijos más largos, de 6 meses hasta un año, para empezar a transitar ese camino de conocimiento, de su apetito al riesgo, de cómo cada producto, cada instrumento hace sentido en sus objetivos, en la forma de ahorrar, en sus necesidades, etcétera. Y ese proceso se empieza a acelerar, ¿no? Entonces, cuando empiezan a percibir el valor que les agrega, cómo el valor que tiene diversificar, cómo los rendimientos van de la mano con esa estrategia, se convierte como en un loop 100% positivo, ¿no? Ahora, la educación, tener la ambición o de poder siempre desde nuestro lado generar productos simples, intuitivos, para poder ayudar al usuario a que transite ese caminito, facilitar esa transición, es sin duda nuestra responsabilidad y nuestra obsesión. Nosotros sabemos que muchos usuarios, la mayoría, nunca invirtieron en su vida y que lo hacen a través de nosotros. Eso nos mete mucha responsabilidad, no solamente para que sigan operando con nosotros, sino porque sabemos que si tienen una mala experiencia con nosotros, probablemente por un tiempo, o por qué no, nunca más vuelvan a invertir. Entonces, realmente estamos 100% comprometidos con ir ayudando a que el usuario se anime, vaya recorriendo con el transcurso de los meses una escalera donde vaya adoptando más productos un poco más complejos, que en definitiva buscan que tenga cada vez más herramientas para poder administrar tus ahorros y tomar decisiones de inversión más inteligentes. Muchísimas gracias, Pablo, por aportarnos tu tiempo y tu conocimiento. Como se ha hecho costumbre en las últimas semanas, estimados oyentes, les vuelvo a comentar que los emisores corporativos han seguido licitando a tasas muy favorables para las compañías. No obstante, hubo uno que me llamó particularmente la atención y es Banco Galicia, que colocó un bono a 6 meses a 4,25% de interés. Por ahí no es del todo correcta la comparación que voy a hacer, pero un Treasury a 6 meses de Estados Unidos está rindiendo alrededor de 4,4%. Los analistas financieros suelen mencionar que estas tasas algo insólitas tienen que ver con el cepo cambiario, dado que las tesorerías están encepadas y no les queda otra que suscribir todos los bonos que andan dando vuelta por ahí. Yendo a los subsoberanos, la ciudad autónoma de Buenos Aires planea regresar a los mercados internacionales de capital por primera vez desde 2016 con la emisión de bonos Serie 13 por un monto de hasta 2.290 millones de dólares. El objetivo de esta operación es financiar parcialmente la recompra de deuda, extendiendo así los plazos de vencimiento. La emisión de estos bonos sería también la primera vez que una provincia o municipio argentino se lanza a los mercados internacionales. El viernes pasado, la ciudad de Buenos Aires llevó a cabo una oferta de recompra por 550 millones de dólares en efectivo de sus bonos Serie 12 con vencimiento en 2027, cuyos resultados tendremos hoy lunes. Antes de despedirme, les comento que en lo que refiere a renta fija internacional, el Treasury a 10 años volvió a cerrar por debajo de 4,2%. Estimados oyentes, nos volvemos a encontrar el lunes que viene. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes el presidente Milei ante los mandatarios del Mercosur. Me gustaría invitarlos como hermanos que somos a que abramos los ojos y seamos honestos intelectualmente. Aceptemos que este modelo está agotado y busquemos una nueva fórmula que nos beneficie a todos para que todos podamos comercializar más y mejor. ¿Y vos crees que Milei logrará darle otra impronta al Mercosur? Déjamelo saber en la encuesta de hoy.
Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.